chica alien entra en celo con naturalidad, acentuando sus partes femeninas tras oler sudor humano. Los músculos de Connor Mitchell ardían con el satisfactorio dolor de un buen entrenamiento. El sudor brillaba en su torso desnudo, deslizándose por las definidas crestas de su abdomen mientras completaba su última serie de peso muerto en el gimnasio de la estación. El enorme centro interestelar conocido como Estación Nexus albergaba docenas de especies, pero el gimnasio estaba felizmente vacío en este ciclo. Justo como él lo prefería. Tomó su toalla, se secó la cara y se la pasó por el cabello castaño claro y húmedo. Los sistemas ambientales de grado militar mantenían la estación a una temperatura perfecta para la mayoría de las especies, pero la fisiología humana se calentaba durante el ejercicio. Connor llevaba 6 meses destinado en Nexus como parte del programa de intercambio diplomático de la Tierra, y aún no se había adaptado del todo a la gravedad artificial ni al zumbido constante de los sistemas de la estación. Las puertas neumáticas se abrieron con un silbido y Connor levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron ligeramente al ver al recién llegado. Una viridiana entró al gimnasio. Su piel verde esmeralda reflejaba la luz. Su cabello plateado caía sobre su espalda como una cascada brillante, y su figura atlética se destacaba con una camiseta gris ajustada y pantalones cortos que realzaban su físico esbelto. Connor asintió cortésmente antes de volver a sus pesas. Los viridianos eran conocidos en toda la galaxia como científicos y diplomáticos excepcionales, pues su civilización había logrado viajar por el espacio siglos antes que los humanos. Esta viridiana en particular parecía concentrada en su propio entrenamiento, dirigiéndose directamente a la máquina de cardio. «Buena bicicleta», dijo en un inglés perfecto, con una voz melódica y un ligero acento característico de su especie. «Buena bicicleta», respondió Connor, sin dejar de levantar las pesas. Estaba acostumbrado a las diversas especies alienígenas de la estación, pero la interacción solía limitarse a entornos profesionales. El gimnasio solía ser su santuario. La viridiana comenzó su rutina de calentamiento, y Connor no pudo evitar notar sus gráciles movimientos. Había algo casi hipnótico en su forma de moverse, cada movimiento preciso y fluido. Estaba a punto de dirigirse a las duchas cuando oyó un pequeño jadeo. Al girarse, vio a la mujer viridiana congelada en su sitio, con los ojos abiertos de par en par y las manos aferrándose el abdomen. «¿Estás bien?», preguntó Connor, dando un paso hacia ella. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos plateados recorrieron la habitación rápidamente antes de posarse en él. «Yo», empezó, pero se detuvo, con un ligero estremecimiento en el cuerpo. «Algo está pasando». Connor se acercó, con la preocupación grabada en sus rasgos. «¿Necesita asistencia médica? ¿Puedo llamar?» «No», exclamó, retrocediendo. «No hay médicos. Solo, quédese atrás un momento». Connor se detuvo, respetando su espacio, pero manteniéndose alerta. La mujer viridiana respiraba con dificultad. Sus manos se movían del abdomen al pecho y luego, para asombro de Connor, a su trasero. Ante sus ojos, su cuerpo empezó a cambiar. Su figura, ya atlética, pareció llenarse. Su pecho se hinchaba visiblemente bajo la camiseta de tirantes, la tela se tensaba ante la repentina expansión. Pero lo más dramático fue que sus caderas y glúteos se expandieron rápidamente, adquiriendo una forma pronunciada y curvilínea que se tensaba contra sus pantalones cortos. «Mierda», murmuró Connor, incapaz de apartar la mirada. «¿Qué te pasa?». La mujer viridiana parecía mortificada, intentando cubrirse con los brazos, aunque los cambios lo hacían cada vez más inútil. Es una respuesta biológica», consiguió decir con voz tensa. «Algo desencadenó mi ciclo reproductivo. Esto no debería pasar aquí». La mente de Connor daba vueltas. Había estudiado xenobiología como parte de su formación diplomática, pero nada lo había preparado para esto. ¿Qué lo desencadenó? ¿Puedo hacer algo para ayudar? Ella lo miró, con sus ojos plateados abiertos de par en par, con una mezcla de vergüenza y algo más. «Algo primario. Eres tú», dijo en voz baja.
Estás enviado. Feromonas masculinas humanas durante el esfuerzo físico. Son similares a las señales de apareamiento viridianas. Connor sintió un calor que le subía a la cara que no tenía nada que ver con su entrenamiento. ¿Mi sudor lo provocó? Asintió, intentando mantener la dignidad a pesar de su fisiología en constante cambio. Soy Ilani, por cierto, dijo con un dejo de humor negro en la voz. Te estrecharía la mano, pero estoy un poco preocupada ahora mismo. A pesar de la extraña situación, Connor no pudo evitar sonreír. Connor Michei, y creo que los apretones de manos podrían ser la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo. Ilani intentó ajustarse la ropa, que ahora le quedaba cómicamente mal a sus nuevas proporciones. Necesito volver a mis aposentos antes de que alguien me vea así. Los cambios deberían estabilizarse pronto, pero, señaló con impotencia su cuerpo transformado. Déjame ayudarte, ofreció Connor, sacando su chaqueta de la bolsa del gimnasio. Aquí tienes esto para envolverte la cintura, te acompañaré a tus aposentos. Ilani dudó, luego aceptó la chaqueta, anudándosela a las caderas. Gracias. No es así como imaginé encontrarme con uno de los diplomáticos humanos de la estación. Confía en mí, dijo Connor con una sonrisa irónica. Esto tampoco está en el manual diplomático. Mientras se dirigían a la salida, Connor no pudo evitar notar el elegante balanceo de la recién mejorada figura de Eleni, y se preguntó qué otras sorpresas podrían deparar las interacciones entre especies. Ninguno de los dos imaginaba que su encuentro casual pronto los enredaría en una maraña de política interestelar, antiguos misterios biológicos y una atracción que desafiaba los límites de sus respectivas especies. Las habitaciones de Eleni estaban ubicadas en el ala científica de la estación Nexus, a una distancia considerable de las instalaciones recreativas. Cada paso de su recorrido por los pasillos curvos de la estación se le hizo eterno mientras luchaba por mantener la compostura. Connor caminaba un poco más adelante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que el camino estuviera despejado, antes de indicarle que avanzara. Ya casi llegamos, la tranquilizó mientras se acercaban a la zona residencial designada para el personal viridiano. Eleni sintió agradecida, su cabello plateado ocultando parcialmente su rostro enrojecido. Los cambios biológicos se habían estabilizado, pero su cuerpo seguía drásticamente alterado. Sus atributos femeninos ahora se destacaban a pesar de la chaqueta de Connor atada a la cintura. Código de puerta 7291 Alfa, susurró al llegar a sus aposentos. Connor introdujo la secuencia y la puerta se abrió con un suave siseo. Una vez dentro, Eleni exhaló profundamente, apoyándose en la pared. Sus aposentos estaban escasamente decorados, pero eran claramente alienígenas. Estructuras cristalinas que los humanos podrían confundir con obras de arte servían como almacenamiento de datos viridiano, y la iluminación tenía un sutil tinte verde que imitaba la luz del sol de su mundo natal. Gracias, dijo, finalmente mirando a Connor a los ojos. Esto es mortificante, pero podría haber sido mucho peor sin tu ayuda. Connor mantuvo una distancia respetuosa, con su formación diplomática en juego. No hay necesidad de agradecimientos. ¿Necesitas algo más? Debería contactar a alguien de tu delegación. Nus, dijo Eleni rápidamente, y luego se recompuso. No, por favor, esto es un asunto privado. En Viridia, estos ciclos son sagrados y personales. Si mis superiores descubren que un humano desencadenó mi respuesta. Su voz se apagó, sus ojos plateados se nublaron de preocupación. Connor asintió, comprendiendo las implicaciones. Las relaciones entre especies eran delicadas, y las compatibilidades biológicas inesperadas podían complicar las negociaciones diplomáticas. Tu secreto está a salvo conmigo, pero si no te importa que pregunte, ¿qué pasó exactamente allí? Creía que los viridianos tenían control total sobre sus sistemas reproductivos. Eleni se acercó a una elegante consola y pulsó una secuencia que atenuó ligeramente la luz. Sí, lo tenemos.
Normalmente, nuestros ciclos reproductivos son voluntarios, activados mediante tratamientos hormonales y rituales específicos. Señaló su cuerpo transformado. Esta respuesta espontánea no tiene precedentes, al menos oficialmente. Oficialmente. Connor arqueó una ceja. Eleni dudó y luego suspiró. Hay leyendas, viejas historias de cuando los viridianos se encontraron por primera vez con otras razas espaciales. Historias de fertilidad espontánea, reacciones ante ciertas especies. Pero se consideran mitos, no ciencia. Hasta hoy, añadió Connor. Hasta hoy, coincidió ella, con una leve sonrisa en los labios a pesar de la vergüenza. Soy xenobióloga, especializada en fisiología comparada. No se me escapa la ironía. Connor rió entre dientes. ¿Dices que me convertí en un caso de estudio? Quizás, respondió Eleni. Su curiosidad científica, visiblemente, superó su vergüenza. La fisiología humana siempre ha sido fascinante. Su especie se adapta y evoluciona rápidamente en comparación con la mayoría. ¿Y ahora? Volvió a gesticular para sí misma. Parece que hay una compatibilidad química inesperada. Connor estaba a punto de responder cuando sonó su comunicador. Echando un vistazo a la pantalla, hizo una mueca. Embajador Cheston, llegó tarde a una reunión informativa. Debería irse, dijo Eleni. Estaré bien. Los cambios físicos durarán aproximadamente 72 horas, pero las ansias deberían remitir pronto. Connor sintió que el calor le subía de nuevo al rostro. ¿Ansias? Bien. Bueno, si necesitas algo. Tengo tu chaqueta, dijo Eleni con un dejo de picardía. Supongo que eso significa que tendremos que volver a vernos. Supongo que sí, coincidió Connor, dirigiéndose a la puerta. Por razones puramente diplomáticas. Claro. Por supuesto, repitió Eleni, con sus ojos plateados brillando. Las relaciones diplomáticas entre nuestras especies necesitan una mayor exploración. Al salir de los aposentos de Elani, Connor no pudo evitar sonreír. 6 meses en la estación Nexus habían sido profesionalmente gratificantes, pero personalmente aislantes. Ahora, una reacción biológica accidental había creado la conexión más interesante que había hecho desde que dejó la Tierra. Su comunicador volvió a sonar, esta vez con más insistencia. La embajadora Cheston no era conocida por su paciencia. Connor aceleró el paso, con la mente aún ocupada en pensamientos de piel esmeralda y ojos plateados. La sala de reuniones diplomáticas bullía con una conversación tranquila cuando Connor llegó. Ligeramente sin aliento y todavía con su ropa deportiva, la embajadora Cheston, una mujer severa con reputación de ser impecable, lo miró con desaprobación. Señor Michei, qué amable de su parte unirse a nosotros, dijo con voz fría. Mis disculpas, embajador, respondió Connor, deslizándose en un asiento vacío. Había una situación en el gimnasio que requería mi atención. Una situación diplomática, espero, respondió Cheston, ya que ese es su verdadero trabajo. Antes de que Connor pudiera formular una respuesta, las puertas se abrieron de nuevo y entró una delegación de viridianos. Connor reconoció a la mayoría de ellos de reuniones anteriores, científicos y diplomáticos de alto rango que representaban los intereses de sus mundos natales en la estación Nexus. Lo que no esperaba era al alto e imponente hombre viridiano en el centro, cuya elaborada túnica plateada y expresión severa lo señalaban como alguien de gran importancia. Embajador Cheston, dijo el líder viridiano con voz profunda y resonante. Gracias por facilitar esta reunión no programada. Cheston hizo una ligera reverencia. Alto consejero Teron, la estación Nexus se siente honrada por su inesperada visita. Connor se tensó en su asiento. El alto consejero Teron era una de las figuras políticas más poderosas del conclave viridiano, rara vez visto fuera de su mundo natal. Su presencia en la estación era significativa y potencialmente preocupante. Vengo a un asunto delicado, continuó Teron,
recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en Connor. El viridiano entrecerró los ojos ligeramente. Se trata de la integración de los humanos en nuestra comunidad galáctica compartida. La expresión de Cheston permaneció neutral, pero Connor percibió su tensión. Creíamos que nuestra integración iba sobre ruedas. ¿Ha ocurrido algo que sugiera lo contrario? Theron hizo un gesto que Connor reconoció como el equivalente viridiano a un gesto de desdén. Sin embargo, no oficialmente, existen preocupaciones sobre ciertas compatibilidades biológicas que han salido a la luz recientemente. Connor sintió un nudo en el estómago. Era imposible que Theron supiera lo que había sucedido con Alani hacía menos de una hora. A menos que... ¿Compatibilidades biológicas?, preguntó Cheston, mirando brevemente a Connor. Sí, respondió Theron. Nuestros científicos han descubierto que la bioquímica humana interactúa con la fisiología viridiana de formas inesperadas. Formas que podrían tener importantes implicaciones culturales y sociales. Connor mantuvo su cara de póker. Diplomática, pero por dentro su mente estaba acelerada. ¿Cómo se enteró Theron del incidente tan rápido? ¿Y por qué lo traía a una reunión diplomática oficial? Estoy seguro de que nuestras respectivas comunidades científicas pueden colaborar para comprender estas interacciones, ofreció Cheston con cautela. En efecto, asintió Theron, con la mirada fija en Connor. De hecho, creo que uno de sus diplomáticos subalternos ya ha comenzado un experimento no autorizado con uno de nuestros científicos. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Connor, quien sintió una gota de sudor formarse en su frente que no tenía nada que ver con su entrenamiento anterior. Señor Michei, dijo Cheston con una voz peligrosamente tranquila. ¿Tiene algo que compartir con esta asamblea? Connor se aclaró la garganta. El entrenamiento diplomático estaba en plena marcha. Sumo consejero, Theron, con el debido respeto, si se refiere a mi interacción con la científica Alani, fue completamente accidental y no formó parte de ningún experimento. ¿Accidental? La voz de Theron tenía un matiz de incredulidad. ¿Desencadenó accidentalmente un proceso biológico sagrado viridiano? Sí, respondió Connor con firmeza. Ninguno de los dos sabía que las feromonas humanas pudieran afectar la fisiología viridiana. Cuando se hizo evidente, simplemente la ayudé a regresar a sus aposentos discretamente. La expresión de Cheston había pasado de una neutralidad diplomática a una alarma apenas disimulada. La expresión de Cheston, señor Michei, quizás debería explicar con más detalle lo ocurrido. Connor dudó, consciente de que Alani había querido mantener el asunto en privado. Pero como Theron ya lo sabía y lo había llevado a un canal diplomático oficial, la discreción ya no era una opción. Estaba haciendo ejercicio en el gimnasio de la estación cuando entró la científica Alani. Tras estar expuesta a mi sudor, experimentó una respuesta biológica inesperada. Su cuerpo experimentó cambios físicos consistentes con lo que ahora entiendo que es el ciclo reproductivo viridiano. Un murmullo recorrió la delegación humana, mientras los viridianos permanecían estoicamente en silencio. ¿Y la ayudó?, preguntó Cheston. Sí, embajador. Parecía lo correcto. Theron emitió un sonido que podría haber sido una burla. Lo correcto habría sido alertar al personal médico viridiano de inmediato. En cambio, decidió escoltarla en privado, estableciendo una conexión individual durante un estado biológico vulnerable. Connor sintió un destello de indignación. Ella solicitó específicamente que no se hiciera ninguna intervención médica. Respeté sus deseos. Su criterio fue de compromiso, replicó Theron. Y ahora nos enfrentamos a un posible incidente diplomático. Cheston intervino con suavidad. Alto consejero, aunque la situación es inesperada, no veo cómo constituye un incidente diplomático. No se violó ningún protocolo y ambas partes actuaron de buena fe. El problema, dijo Theron, con la voz endurecida, es que la científica Alani no es simplemente una investigadora. Es mi hija y está comprometida para unir nuestra casa con otra familia prominente,
una unión que tiene importantes implicaciones políticas para nuestro pueblo. La revelación golpeó a Connor como un puñetazo en el estómago. Alanni no había mencionado nada de esto. Ni su conexión con Theron, ni su compromiso. Además, continuó Theron, nuestras tradiciones dictan que una vez que se desencadena el ciclo reproductivo, se forman ciertos vínculos. Lazos que nuestra cultura considera sagrados y vinculantes. La compostura diplomática de Cheston finalmente se quebró. Insinúa que mi subalterno diplomático está ahora culturalmente casado con su hija. No casados, corrigió Theron, pero biológicamente sincronizados de una manera que nuestras tradiciones no pueden ignorar. Eso complica las cosas considerablemente. Connor recuperó la voz. Hola, consejero, no tenía intención de interferir con las costumbres viridianas ni con el compromiso de su hija. Si hay una forma de revertir esta sincronización, no la hay, interrumpió Theron. Por eso he venido personalmente a resolver este asunto antes de que se agrave más. La tensión en la sala era palpable mientras Theron y Cheston se enzarzaban en una silenciosa batalla de voluntades. Connor se sentía como si estuviera presenciando una partida de ajedrez de alto riesgo en la que, sin darse cuenta, se había convertido en una pieza crucial. Finalmente, Cheston habló. ¿Qué resolución propone, alto consejero? La mirada de Theron volvió a Connor, calculando con frialdad. Señor Michei será reasignado de inmediato a un puesto lejos de la estación Nexus, en cualquier territorio viridiano. Mi hija regresará conmigo a Viridia para los rituales de purificación. Emitiremos una declaración conjunta atribuyendo el incidente a una reacción bioquímica previamente desconocida e implementaremos protocolos para prevenir futuros incidentes. Y si consideramos que estos términos son inaceptables, retó Cheston. Entonces, dijo Theron con una calma sepulcral, me veré obligado a reconsiderar la postura del conclave viridiano sobre varios tratados clave que se están negociando con la Tierra. La amenaza implícita flotaba en el aire. Connor sabía que esos tratados representaban años de diplomacia cuidadosa y eran vitales para el creciente papel de la Tierra en la política galáctica. Antes de que Cheston pudiera responder, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de nuevo. Alanni estaba en la entrada, su figura transformada era imposible de ocultar a pesar de llevar una túnica viridiana ondeante. Sus ojos plateados brillaban con determinación mientras observaba la sala. Padre, dijo con voz clara y firme, creo que debo tener voz y voto en mi propio futuro. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a la inesperada recién llegada, cuya llegada acababa de transformar una situación diplomática ya compleja en algo mucho más impredecible. La sala de reuniones diplomáticas se sumió en un silencio atónito. Alanni estaba de pie en la puerta, su figura transformada llamaba la atención a pesar de la túnica ondeante que llevaba para ocultarla. Llevaba el cabello plateado recogido en un peinado formal, pero algunos mechones se habían escapado, enmarcando su rostro de una manera que, de alguna manera, la hacía parecer vulnerable y decidida. El alto consejero Theron fue el primero en recuperarse, con una expresión endurecida al dirigirse a su hija. Alanni, este no es el lugar apropiado para... ¿Para qué, padre?, interrumpió ella, entrando de lleno en la sala. Para tener voz en las decisiones que afectan a mi vida, mi cuerpo, mi futuro. Connor observó el intercambio con una mezcla de admiración y preocupación. En el poco tiempo que llevaba conociendo a Alanni, no la había catalogado como alguien que desafiaría directamente la autoridad, y menos la de uno de los viridianos más poderosos de la galaxia. El embajador Cheston, siempre diplomático, aprovechó la oportunidad para recuperar el control de la situación. Quizás deberíamos aplazar la reunión formal y permitir que la familia discuta esto en privado. No, dijo Alanni con firmeza. Esto se ha convertido en un asunto diplomático, ¿no? Entonces debería abordarse con todas las partes presentes. Se adentró en la sala, y Connor notó que caminaba con cierta inestabilidad.
No supo si era por su transformación física o por nerviosismo. Al llegar a la mesa central, apoyó las manos en su superficie para estabilizarse. La sincronización biológica de la que habla mi padre es real, reconoció, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en Connor. Pero no es lo que él insinúa. Theron hizo un gesto de desdén. No estás cualificada para interpretar nuestras tradiciones más sagradas, hija. Soy xenobióloga especializada en fisiología comparada, replicó Elani con un destello de ira en sus ojos plateados. Y he pasado la última hora revisando todos los registros históricos y científicos disponibles sobre el ciclo reproductivo espontáneo. Lo que ocurrió no tiene precedentes, sí, pero no crea un vínculo inquebrantable. Connor sintió. Se le quitó un peso de encima, aunque le sorprendió sentir también una punzada de decepción. Dejó a un lado la confusa emoción, concentrándose en la crisis diplomática en cuestión. Si me lo permite, intervino con cuidado, parece que hay una cuestión científica aquí que se está tratando como cultural. Quizás deberíamos separar ambos asuntos. El embajador Cheston asintió con aprobación. Una sugerencia sensata, señor Michey. La expresión de Theron permaneció pétrea. Imposible. En la cultura viridiana, la biología y la tradición son inseparables. Eso no es del todo cierto, padre, dijo Elani, suavizando ligeramente la voz. Nuestra historia está llena de ejemplos donde la tradición se adaptó a nuevos conocimientos biológicos. Se giró para dirigirse a la asamblea. Lo que sucedió entre el diplomático Michey y yo fue, en efecto, provocado por una compatibilidad bioquímica que desconocíamos. Sus feromonas humanas contienen compuestos notablemente similares a los producidos durante el ritual de apareamiento viridiano. Mi cuerpo respondió instintivamente. Precisamente por eso este asunto es tan serio, intervino Theron. Los cambios físicos que ha experimentado mi hija son sagrados en nuestra cultura. Ocurren solo cuando una hembra viridiana ha encontrado a su pareja compatible. Connor se removió incómodo en su asiento. Con todo respeto, alta consejera, fue una exposición accidental. Ninguno de los dos pretendía. La intención es irrelevante, lo interrumpió Theron. La respuesta biológica se ha producido. Según nuestras leyes más antiguas, has iniciado una conexión vinculante. Elani enderezó su postura. Su figura transformada se acentuó con el movimiento. Padre, sabes tan bien como yo que esas leyes no se han aplicado durante generaciones. Fueron escritas antes de que comprendiéramos la bioquímica de nuestros ciclos reproductivos. No se han aplicado, asintió Theron, porque no han sido necesarias. Ningún viridiano ha experimentado un ciclo espontáneo en más de 3 siglos. La embajadora Chestin se aclaró la garganta. Aunque respeto las tradiciones viridianas, alta consejera, no puedo aceptar la reasignación de mi diplomático basándose únicamente en un accidente biológico. Theron entrecerró los ojos. Entonces, quizás preferirías que hiciéramos un anuncio público sobre cómo la bioquímica humana puede desencadenar respuestas reproductivas descontroladas en las hembras viridianas. Estoy seguro de que eso, beneficiar las relaciones interespecies. La amenaza flotaba en el aire. Connor miró a Elani, cuya tez esmeralda se había oscurecido con lo que él supuso era el equivalente viridiano de un rubor. Hay otra opción, dijo Elani en voz baja. Todas las miradas se posaron en ella. Las pruebas de compatibilidad, continuó. Una antigua tradición que permite comprobar un vínculo potencial cuando se forma en circunstancias inusuales. La expresión de Theron pasó de la ira a la sorpresa. No puedes hablar en serio. Las pruebas no se han invocado en milenios. Sin embargo, siguen formando parte de nuestra ley, replicó Elani. Y nos permitirían resolver este asunto sin incidentes diplomáticos ni deshonra personal. Connor se inclinó hacia el embajador Chestin. ¿Qué son estas pruebas?, susurró. Chestin negó levemente con la cabeza, indicando que ella estaba tan a oscuras como él. Elani pareció oír su pregunta.
Las pruebas de compatibilidad son una serie de desafíos diseñados para comprobar si dos individuos son realmente compatibles entre sí, biológica, intelectual y espiritualmente. Si aprobamos, el vínculo se reconoce. Si fallamos, el vínculo se considera biológico. Anomalía y puede disolverse ceremonialmente. Y el compromiso de mi hija, exigió Theron, permanecería intacto si las pruebas demostraban que la sincronización fue solo un accidente, respondió Elani. Es la solución perfecta, padre. Honramos la tradición a la vez que reconocemos la ciencia moderna. Connor se sorprendió admirando la rapidez mental y las dotes diplomáticas de Eleni. Había encontrado un camino que respetaba las tradiciones de su cultura, a la vez que los liberaba a ambos de un enredo indeseado. Estoy dispuesto a participar en estas pruebas, dijo, ganándose una mirada penetrante del embajador Cheston. Si eso resuelve la situación sin consecuencias diplomáticas. La expresión de Cheston dejaba claro que hablaría con él más tarde. Pero no lo contradijo públicamente. Theron guardó silencio un largo rato, con la mirada alternando entre su hija y Connor. Finalmente, habló. Las pruebas de compatibilidad requieren una declaración formal de intenciones de ambas partes. ¿Estás preparado para hacer semejante declaración humana? Connor dudó, consciente de repente de la gravedad de lo que estaba aceptando. No sabía nada de estos juicios ni de lo que implicaban. Por lo que sabía, podían ser peligrosos o humillantes. Pero al mirar a Alani, con sus ojos plateados suplicantes, su cuerpo transformado como testimonio de la extraña situación en la que se encontraban, se encontró asintiendo. Lo estoy, dijo con firmeza. Yo también, añadió Alani. La expresión de Theron era indescifrable. Muy bien. El primer juicio comenzará mañana con la salida del sol principal de Viridia. Embajador Cheston, agradecería su presencia como testigo. Cheston inclinó la cabeza. Por supuesto, alta. Consejera. Hasta entonces, continuó Theron. El diplomático Michei tendrá prohibido cualquier contacto con mi hija. La preparación para las pruebas debe hacerse en aislamiento. Dicho esto, hizo un gesto a su séquito, y la delegación viridiana comenzó a salir de la sala de reuniones. Alani se quedó un momento, su mirada se cruzó con la de Connor. Gracias, articuló en silencio antes de seguir a su padre. Al cerrarse la puerta tras ellos, el embajador Cheston se volvió hacia Connor con una expresión que mezclaba exasperación y curiosidad. Señor Michei, dijo, espero que se dé cuenta de a que se acaba de comprometer. Connor se pasó una mano por el pelo aún húmedo. La verdad, embajador, no tengo ni idea. Pero me pareció la única manera de evitar un incidente diplomático. Quizás, concedió Cheston, o quizás simplemente ha creado uno más grave. Estas pruebas podrían ser cualquier cosa. Desafíos físicos. Pruebas psicológicas. ¿Quién sabe qué más? Yo me encargo, le aseguró Connor, con más confianza de la que sentía. ¿Qué tan grave podría ser? La expresión de Cheston no inspiraba confianza. Te sugiero que aproveches tu periodo de aislamiento para aprender todo lo que puedas sobre los rituales de apareamiento viridianos y estas pruebas de compatibilidad. Haré que nuestro agregado cultural nos envíe toda la información que tengamos. Connor asintió, sintiendo de repente el peso de su decisión impulsiva. Embajador, sobre Elani, ¿sabías que era hija de Theron? ¿O sobre su compromiso? No, admitió Cheston. El alto consejero Theron es notoriamente reservado con su familia. Y los compromisos viridianos, sobre todo los que tienen motivaciones políticas, rara vez se anuncian hasta justo antes de la ceremonia de unión. Connor asimiló esta información, preguntándose qué más desconocía de Elani. Debería prepararme para mañana. Sí, deberías, asintió Cheston. Y Michei. Intenta no provocar más incidentes interespecies antes. A pesar de la gravedad de la situación, Connor no pudo evitar sonreír.
Haré todo lo posible, embajador. Al salir de la sala de reuniones, sus pensamientos volvieron a Elani. Su valentía al enfrentarse a su padre, su rapidez al proponer las pruebas y la mirada de sus ojos plateados al darle las gracias. Fueran lo que fuesen estas pruebas, estaba decidido a afrontarlas sin miramientos. No solo por razones diplomáticas, sino por ella. De vuelta en sus aposentos, Connor encontró un mensaje esperando en su terminal. Era de un remitente anónimo, pero supo al instante de quién se trataba. La primera prueba pone a prueba la sintonía física. Prepárense para actuar al unísono. Y Connor, gracias por estar conmigo. Algunos habrían hecho lo mismo. Connor leyó el mensaje 2 veces antes de que se borrara automáticamente. Sintonía física. Actuar al unísono. ¿En qué se había metido exactamente? Con un suspiro, comenzó a investigar las costumbres viridianas, preparándose para lo que pudiera deparar el mañana. La cámara ceremonial a bordo de la estación Nexus se había transformado de la noche a la mañana. Lo que antes había sido una sala de reuniones multiusos ahora brillaba con símbolos viridianos bioluminiscentes en las paredes. El aire estaba cargado de un aroma dulce y especiado que Connor no pudo identificar, pero que le resultó extrañamente relajante. Llegó justo a la hora indicada, vestido con las prendas que le habían entregado en sus aposentos. Un mono negro ajustado con sutiles detalles azules que combinaban con sus ojos. El material no se parecía a nada que hubiera usado antes, ligero y protector a la vez, adhiriéndose a su musculosa figura como una segunda piel. La embajadora Cheston estaba de pie a un lado de la cámara, con su uniforme diplomático impecable como siempre. Le dirigió a Connor un leve asentimiento al entrar, sin que su expresión revelara nada. Diplomático Michei. La voz del alto consejero Teron resonó por la cámara. El líder viridiano estaba de pie en una plataforma elevada, vestido con una túnica ceremonial plateada que parecía capturar y reflejar la luz ambiental de la habitación. Has venido a realizar la primera prueba de compatibilidad. Yo sí, confirmó Connor, con voz firme a pesar del nerviosismo que le revolvía el estómago. ¿Y entiendes que estas pruebas son vinculantes tanto bajo la ley viridiana como bajo el Tratado de Respeto Cultural Interespecies de 2187? Connor asintió. Lo hago muy bien. Teron señaló una entrada lateral. Entonces, comencemos. La puerta se abrió y entró Alani. A Connor se le cortó la respiración. Llevaba un mono similar al suyo, pero de un verde esmeralda intenso que complementaba su tono de piel. La tela no disimulaba su figura transformada. De hecho, la realzaba, resaltando las curvas que se habían desarrollado tras su encuentro en el gimnasio. Su cabello plateado estaba trenzado con elaborados detalles, con pequeños cristales brillantes entrelazados. Se dio cuenta Connor de golpe, absolutamente deslumbrante. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la cámara y Connor sintió que algo se agitaba en su interior, una conexión que trascendía las extrañas circunstancias que los habían unido. La primera prueba, anunció Teron, pone a prueba la sintonía física. En la tradición viridiana, las parejas compatibles deben moverse al unísono, anticipándose mutuamente sin palabras ni señales. Una plataforma circular en el centro de la habitación comenzó a brillar. Connor la reconoció como un sistema de proyección holográfica, similar a los utilizados en los entrenamientos de combate en la Tierra. ¿Bailarás?, continuó Teron. No es una actuación coreografiada, sino un flujo receptivo. El sistema proporcionará tonos musicales y señales visuales. Debéis responder juntos, moviéndoos en armonía. La prueba termina cuando logras una sincronización perfecta, o cuando uno de ustedes falla. Connor miró a Alani, quien le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Bailar no era exactamente su fuerte, pero había pasado por suficiente entrenamiento de combate para tener reflejos y conciencia corporal decentes. Tomen sus posiciones, instruyó Teron. Connor y Alani subieron a la plataforma circular, uno frente al otro. De cerca,
Connor podía ver el nerviosismo en sus ojos plateados a pesar de su exterior sereno. «Recibí tu mensaje», susurró. «Gracias por la advertencia. Ojalá pudiera haberte contado más», respondió ella en voz baja. «¿Solo para sentir el ritmo y observar mis movimientos? Necesitamos armonizar nuestra energía». Antes de que Connor pudiera preguntar qué significaba eso, sonó el primer tono musical. Una nota profunda y resonante que parecía vibrar a través de sus mismos huesos. Un patrón de luz apareció en el suelo entre ellos, pulsando al ritmo de la música. Alani comenzó a moverse, su cuerpo fluía como agua. Connor intentó imitarla, pero sus movimientos se sentían rígidos e incómodos en comparación. Los patrones de luz cambiaron, volviéndose más complejos a medida que se unieron tonos adicionales al primero. «No lo creo», murmuró Alani. «Siente, siente». Connor respiró hondo y trató de dejar de lado su timidez. Se centró en los movimientos de Alani. El elegante movimiento de sus brazos. Los cambios sutiles de su peso. La forma en que su cuerpo transformado parecía mejorar en lugar de obstaculizar su gracia natural. Poco a poco, se encontró respondiendo de forma más instintiva. Cuando ella dio un paso adelante, él retrocedió. Cuando ella levantó la mano, él imitó el gesto. La música fue adquiriendo complejidad y sus movimientos se aceleraron para igualar. Entonces sucedió algo inesperado. A medida que su baile se intensificaba, Connor comenzó a sentir una extraña calidez extendiéndose por su cuerpo, centrándose en su pecho. Por la expresión de sorpresa de Alani, ella también lo sintió. Una energía tangible fluyendo entre ellos, conectándolos en algún nivel que no podía comprender del todo. «¿Qué está pasando?», susurró mientras se rodeaban, sus movimientos ahora casi perfectamente sincronizados. «Resonancia bioenergética», respiró. «Es parte del proceso de vinculación de Viridian. No pensé que fuera posible con un humano». La sensación se intensificó. Un calor agradable que hizo que Connor fuera muy consciente de cada punto donde sus cuerpos casi se tocaban. Su baile se volvió más íntimo. Las manos se rozaban y los cuerpos se acercaban hasta quedar separados por apenas unos centímetros. Connor podía olerla ahora. Un aroma dulce y embriagador que le recordaba la lluvia de verano y las especias exóticas. Su corazón se aceleró, y no solo por el esfuerzo del baile. Los patrones de luz bajo sus pies comenzaron a fusionarse, formando un diseño único y unificado. La música alcanzó un crescendo y como guiado por alguna fuerza más allá del pensamiento consciente, Connor tomó a Alani entre sus brazos, sus cuerpos se presionaron mientras la nota final resonaba en la cámara. Por un momento, se quedaron congelados en el abrazo, respirando pesadamente. La conexión bioenergética entre ellos palpitaba como un ser vivo. Connor era muy consciente de cada curva de su cuerpo transformado contra el suyo, el calor de su piel a través del fino material de sus monos, la forma en que sus ojos plateados se habían oscurecido con una emoción que no podía nombrar, pero que instintivamente entendía. Luego la música se apagó y la realidad se reafirmó. Estaban de pie en la cámara ceremonial, siendo observados por el alto consejero Theron, el embajador Chestin y varios funcionarios de ambas delegaciones. Lentamente, a regañadientes, se separaron. Pero la conexión permaneció, una conciencia sutil del otro que no había existido antes. «El primer juicio», anunció Theron, su voz delatando un atisbo de sorpresa, «está completo». La sincronización fue adecuada. Connor miró a Alani, que estaba intentando recomponerse, aunque el rubor de su piel esmeralda delataba su persistente reacción al baile. «El segundo juicio comenzará mañana», continuó Theron. «Hasta entonces, los participantes podrán interactuar, pero deberán permanecer en las zonas públicas de la estación». Cuando la asamblea empezó a dispersarse, Alani se acercó a Connor. «Eso fue inesperado», murmuró. «¿El baile, o él? ¿Lo que fuera esa energía?», preguntó Connor. «Ambos». Sus ojos plateados se encontraron con los de él.
Una mezcla de confusión y deseo evidente en sus profundidades. Se supone que los humanos no somos capaces de realizar resonancias bioenergéticas. Es un rasgo exclusivo de Viridian. Connor pensó en la calidez que había fluido entre ellos. La inexplicable conexión que había guiado sus movimientos. Quizás seamos más compatibles de lo que nadie pensaba. Los labios de Alaini se curvaron en una sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Quizás lo seamos. Y si eso es cierto, los próximos ensayos serán aún más interesantes. El segundo juicio había sido incluso más intenso que el primero. Mientras que el baile había puesto a prueba su sintonía física, el desafío de la sincronización mental había requerido que Connor y Alaini compartieran sus recuerdos y emociones más profundos a través de una interfaz neuronal Viridian. Connor había experimentado la infancia de Alaini en Viridia. Corriendo por campos de flora bioluminiscente, el peso de las expectativas como hija de un alto consejero, su pasión por la xenobiología que la llevó a la estación Nexus. A su vez, ella había sido testigo de su vida en la Tierra. Crecer en la era posterior al contacto, su determinación de unirse al cuerpo diplomático, la soledad que a veces sentía como el único ser humano en su sección de la estación. La experiencia los había dejado a ambos conmocionados, pero innegablemente más unidos. La resonancia bioenergética que los había sorprendido durante el baile solo se había fortalecido, creando una conexión que trascendía la mera atracción física. Ahora se encontraban ante el alto consejero Teron y el embajador Chustin para el tercer y último juicio. La prueba del propósito, anunció Teron, y su voz resonó en la cámara ceremonial. Las parejas compatibles deben compartir no solo cuerpo y mente, sino también visión. Cada uno de ustedes declarará lo que busca de este vínculo, y los cristales antiguos determinarán si sus propósitos se alinean. Connor miró a Alaini, que se mantenía erguida a pesar de la evidente tensión en sus hombros. Su figura transformada se había estabilizado en los últimos días, y sus atributos femeninos mejorados ahora parecían una parte natural de ella. La encontró increíblemente hermosa, no solo físicamente, sino también por la brillantez de su mente y la fuerza de su espíritu. Dos pedestales cristalinos se elevaban del suelo, brillando con una luz interior. Coloca tus manos sobre el cristal, instruyó Teron. Di tu verdad. Alaini dio un paso adelante primero. Sus dedos esmeralda se extendieron por la superficie brillante. Busco comprensión, dijo con voz clara y fuerte. En mis investigaciones como xenobiólogo siempre he creído que las diferencias entre especies son menos importantes que lo que nos une. Lo que pasó entre Connor y yo, esta inesperada sincronización biológica, no es solo un asunto personal. Representa un gran avance en la compatibilidad entre especies. El cristal bajo su mano latió más brillante. La resonancia bioenergética que experimentamos no debería ser posible entre un viridiano y un humano, continuó. Sin embargo, existe. He analizado los datos de nuestros dos primeros ensayos y las implicaciones son extraordinarias. Esto podría dar lugar a aplicaciones médicas revolucionarias, tratamientos para enfermedades que antes se consideraban incurables y nuevos métodos de curación que superen las barreras entre especies. Connor sintió una oleada de admiración. Incluso en este momento profundamente personal, la mente científica de Alaini estaba trabajando, viendo posibilidades que otros podrían pasar por alto. Pero más allá de la ciencia, añadió, suavizándose la voz, busco un socio que me desafíe, que me vea como algo más que la hija del alto consejero o un activo político. Alguien que valore tanto mi mente como mi corazón. Sus ojos plateados se encontraron con los de Connor. Creo que encontré a esa persona. La llama de cristal. Brillantemente, luego se instaló en un brillo constante. Elani dio un paso atrás y Connor tomó su lugar. Puso su mano sobre el segundo cristal y sintió una cálida vibración contra su palma. Busco conexión, comenzó. Como diplomático, he dedicado mi carrera a tender puentes entre diferentes culturas y especies. Pero hasta hace poco no me di cuenta de lo mucho que echaba de menos una conexión personal.
alguien que comprendiera tanto mi fortaleza como mi vulnerabilidad. El cristal latía al ritmo de los latidos de su corazón. Lo que pasó entre Elani y yo fue inesperado, pero se siente correcto. La resonancia bioenergética que compartimos no es solo una curiosidad científica, es un símbolo de lo que es posible cuando realmente nos abrimos a aquellos que son diferentes a nosotros. Connor respiró hondo, consciente del peso de lo que estaba a punto de decir. Apoyo la visión de Elani sobre las aplicaciones científicas de nuestro descubrimiento. Pero más que eso, quiero estar a su lado mientras ella lo persigue. No como una misión diplomática, sino como su socio elegido. Estoy dispuesto a abrazar las costumbres y tradiciones de Viridian, aprender y crecer con ella. Su cristal brilló, igualando la intensidad del de Elani. Luego, para asombro de todos, rayos de luz se extendieron desde ambos cristales y se encontraron en el centro de la cámara para formar un patrón pulsante entrelazado. La expresión del alto consejero Teron era ilegible. Los cristales han hablado. Tus propósitos se alinean. Hizo una pausa y luego añadió de mala gana. Las pruebas de compatibilidad están completas. Se reconoce el vínculo. El embajador Cheston dio un paso adelante. ¿Qué significa esto precisamente en términos de protocolo diplomático? La mandíbula de Teron se apretó. Significa que, según nuestras leyes más antiguas, el diplomático Michei ha demostrado ser un compañero adecuado para mi hija. Se anula el compromiso previamente concertado. Un murmullo recorrió a los testigos reunidos. Elani se acercó a Connor y sus dedos se entrelazaron con los de él. Padre, dijo Seena, hay más. Los datos de nuestros ensayos confirman lo que sospechaba. La resonancia bioenergética entre Connor y yo representa una compatibilidad sin precedentes. Sim, con su permiso, me gustaría establecer una iniciativa de investigación aquí en la estación Nexus. Un esfuerzo de colaboración entre Viridian y científicos humanos. Teron pareció luchar internamente antes de responder. Siempre has sido terca, hija. Como tu madre. Su expresión severa se suavizó ligeramente. La investigación tiene mérito. Lo apoyaré con una condición. Nómbralo, dijo Elani con cautela. Que ambos regresen a Viridia para una ceremonia de unión adecuada. Si Humano y Viridian van a unirse, debe hacerse con todos los honores. Connor sintió la mano de Elani apretarse alrededor de la suya. Aceptamos, dijo, sorprendiéndose de lo correctas que se sentían las palabras. Más tarde, solos en las habitaciones de Elani, finalmente tuvieron un momento para procesar todo lo que había sucedido. La recepción diplomática formal había durado horas, con funcionarios de ambas especies ansiosos por discutir las implicaciones de su vínculo reconocido. Entonces, dijo Connor, sacudiendo su mano un mechón de cabello plateado del rostro de Elani. Ahora soy oficialmente una pareja adecuada. Ella se rió, el sonido fue como música para sus oídos. Más que adecuado. Los cristales no mienten. Nuestros propósitos realmente se alinean. Su expresión se volvió seria. ¿Estás realmente de acuerdo con venir a Viridia? ¿Con convertirme en parte de mi mundo? Connor la acercó, muy consciente de su cuerpo transformado contra el suyo. He pasado mi carrera tratando de entender otras culturas. Ahora puedo vivir uno verdaderamente. Contigo. Hay algo más, dijo Elani, con un brillo travieso en sus ojos plateados. Ahora que nuestro vínculo es oficialmente reconocido, hay una tradición viridiana que aún no hemos observado. Oh, Connor levantó una ceja. ¿Y qué podría ser eso? En lugar de responder, ella lo arrastró hacia su dormitorio. Déjame mostrarte, susurró contra sus labios. Resulta que los humanos y los viridianos son compatibles en más formas de las que nadie imaginaba. Cruzaron el umbral juntos. Connor reflexionó que a veces los avances diplomáticos más profundos comenzaron con algo tan simple como hacer ejercicio en el gimnasio y la química inesperada que siguió.
Los soles gemelos de Viridia arrojaron una brillante luz violeta dorada sobre los jardines ceremoniales. Connor estaba de pie en el balcón de la casa ancestral del Alto Consejero, contemplando el paisaje alienígena que ahora sería parte de su vida mediante una flora luminiscente pulsada al ritmo del campo magnético del planeta, creando ondas de color. A través del extenso terreno habían pasado 6 meses desde entonces. Ese fatídico día en el gimnasio de Nexus Station. 6 meses de negociaciones diplomáticas, avances científicos e inmersión cultural que cambiaron la vida de Connor de una manera que nunca hubiera imaginado. Admirando la vista. La melódica voz de Eleni llegó detrás de él. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. Connor se giró para ver a su compañera, su esposa tanto para los estándares humanos como viridianos, acercándose con una túnica plateada que complementaba su piel esmeralda. Aún es difícil creer que esto sea real, admitió Connor, atrayéndola a sus brazos. Su figura transformada se había convertido en una parte permanente de su fisiología, y sus curvas realzadas ahora eran tan naturales para ella como su cabello plateado o su piel esmeralda. Que todo esto empezó porque no me duché inmediatamente después de hacer ejercicio. Elani se rió. El sonido fue como campanillas de viento en la brisa de la mañana. El universo funciona de maneras misteriosas, aunque dudo que el sudor de un hombre desencadene un ciclo reproductivo alienígena. Lo incluiremos en los registros diplomáticos oficiales. No, pero primero. Humano Viridian. La iniciativa de integración cultural suena muy bien, respondió Connor, besándola en la frente. Su título oficial como embajadores conjuntos sonaba apropiadamente digno, incluso si su broma privada era que eran especialistas en compatibilidad entre especies. La ceremonia de unión hace 3 meses había aparecido en los titulares galácticos, la primera pareja humano-viridiana oficialmente reconocida, completa con todos los rituales tradicionales del pueblo de Elani. Connor había pasado semanas aprendiendo los intrincados movimientos de la danza de unión, la entonación adecuada de los antiguos votos, y el significado de cada prenda ceremonial. Lo que los informes de noticias no habían cubierto eran los momentos privados. Las noches pasadas descubriendo los cuerpos de cada uno, la forma en que la piel de Elani brillaba débilmente cuando hicieron el amor, el ajuste perfecto de sus formas a pesar de sus diferentes especies solo había profundizado el vínculo bioenergético que se había formado durante los juicios. El cultural, dijo Elani. El programa de intercambio se está expandiendo. 10 diplomáticos humanos más llegarán el próximo mes para recibir entrenamiento de inmersión, sonrió Connor. ¿Y a cuántos de ellos les advertirás sobre los efectos de las feromonas humanas en las hembras viridian? Eso se cubrirá extensamente en sus materiales de orientación, le aseguró Elani con un brillo travieso en sus ojos plateados. Aunque podría omitir lo placenteros que pueden ser los efectos secundarios. Su investigación sobre la resonancia bioenergética entre sus especies había arrojado resultados fascinantes. Si bien no todos los humanos y viridianos eran compatibles, aquellos que lo eran podían formar vínculos con notables propiedades curativas. Solo otros 3 pares humano-viridiano habían descubierto su compatibilidad, aunque ninguno había experimentado la dramática transformación física que Elani había experimentado. Recibí un mensaje del embajador Chestin esta mañana, dijo Connor. El Centro de Investigación Médica entre Especies en Nexus ha sido aprobado. Quieren que supervisemos su establecimiento. Los ojos de Elani se abrieron como platos. Esa es una noticia maravillosa. ¿Cuándo quieren que regresemos? No hasta dentro de 3 meses. Saben que nos necesitan aquí para completar los protocolos de integración cultural. Connor la acercó. Además, todavía estoy aprendiendo. Ayer, tu primo tuvo que explicar por qué se considera encantador cuando pronuncio mal la tradicional bendición de la cena, pero escandaloso cuando uso el gesto equivocado con la mano durante el ritual de la mañana. Lo estás haciendo notablemente bien, le aseguró Elani. Los mayores están impresionados por tu dedicación a nuestras costumbres. Ningún ser humano ha abrazado tan completamente la cultura viridian.
Tengo una motivación excelente, murmuró Connor, sus manos deslizándose hacia abajo para apreciar las curvas que habían llamado su atención por primera vez en el gimnasio ese día. La piel de Elani se sonrojó de un verde más intenso ante su toque. Tenemos 2 horas antes de la sesión del consejo, susurró, sus ojos plateados se oscurecieron con el deseo. ¿Es eso una invitación, embajadora?, preguntó Connor, su voz bajó a un tono ronco que sabía que le provocaba escalofríos. Es una costumbre viridiana, respondió con fingida seriedad. Las parejas recién unidas deben fortalecer su conexión regularmente durante el primer año. Bueno, lejos de mí faltarle el respeto a las costumbres locales, dijo Connor, permitiéndole llevarlo de regreso a sus habitaciones privadas. Más tarde, mientras yacían entrelazados en el resplandor de su pasión, Elani trazó los contornos del rostro de Connor con dedos suaves. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Dejar atrás tu vida en la estación? ¿Convertirse en parte de mi mundo? Connor capturó su mano y besó su palma. Ni por un segundo, aunque tengo una queja. Elani levantó una ceja plateada. Oh, todavía no puedo pronunciar correctamente el título formal de tu padre. Creo que hizo una mueca al menos 3 veces durante la recepción de la semana pasada. Su risa llenó la habitación, un sonido que Connor sabía que nunca se cansaría de escuchar. Mientras la luz de los soles gemelos de Viridia pintaba patrones en sus formas entrelazadas, reflexionó que a veces los viajes más profundos comenzaban con los momentos más simples e inesperados. Y a veces, solo a veces, el olor del sudor humano podía cambiar el curso de 2 vidas. Y quizás con el tiempo, la relación entre 2 especies para siempre.